El primer motor que teníamos era generar una línea de atención para adultos y adolescentes en riesgo de convertirse en agresores. Ese era como el objetivo principal, desde esta parte de la comprensión compasiva que todos venimos de lugares lastimados. Entonces el objetivo era completamente llegar a la raíz generadora del abuso para que desde ahí generar cierta sanidad emocional y que no actuaran. Pero desgraciadamente al momento de ponernos a ver cómo estaba el país, pues no, estamos a años luz para poder llegar a trabajar así. En muchísimos países sí se trabaja, sí hay líneas de contención, inclusive hay hasta círculos de terapia, hay terapia especializada para agresores sexuales infantiles, hay medicamentos de contención, muchísimas cosas. Pero en México, siendo el país número 1 con abuso sexual infantil, en donde no se habla, en donde no cierran las puertas de las escuelas, porque no vayan a pensar que si damos una plática de prevención, tengamos casos así en el colegio. Claro, y sigue oculto todo. Sigue oculto todo. Entonces necesitamos empezar por sensibilizar, socializar el tema, ponerlo de moda, entender que la prevención al abuso sexual infantil es algo indispensable para la salud mental en corto, mediano y largo plazo, porque son los niños los que están afectados, que van a ser los próximos adolescentes y los próximos adultos. Para mí esa es una de las razones de las cuales por qué tenemos tantos problemas de salud mental en los adultos actuales, porque estamos llenos de ansiedad, de depresión, de culpas, de inseguridades, de autosabotaje, de drogas, de alcohol. ¿Cuántas veces no te han dicho, échale ganas? ¿Cuántas veces no te han dicho, ya sal de esta relación tóxica? ¿Cuántas veces no te has dicho, la terapia no funciona? Te invito a que aprendas a escucharte y a tomar conciencia. Recuerda, la solución está sanando desde el corazón. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy súper contenta de estar aquí nuevamente con ustedes en un episodio más de Sanando desde el Corazón con Lorena Garzón. Y hoy tengo una invitada muy especial donde estaremos abordando un tema que probablemente muchos de ustedes hayan pasado y que se conecten con la parte más vulnerable y más sensible que puede estar dentro de tu familia. Ella es Dafna Viniegra. Ella es la fundadora de ILAS, es una fundación para ayudar al abuso infantil. Bienvenida, Dafna. Muchas gracias por el espacio, por recibirme. No, hombre, yo de veras estoy muy contenta porque creo que es un tema en donde mucha gente no quiere hablar, donde mucha gente se queda callado por muchas cosas que hay implicadas en este tema del abuso infantil. Y me encantaría que nos platicaras cómo nace esta parte de poder hacer esta fundación para abrir este tipo de conciencia y tener mayor acercamiento a los niños y a los padres, y sobre todo hacer consciente a los padres de muchas cosas que estuve leyendo de cómo prevenir el abuso infantil. Así es, desgraciadamente el abuso sexual infantil está tremendamente normalizado y lo peor del caso es que está silenciado y guardado debajo del mantel. Por generaciones lo hemos callado y eso ha hecho pues que estemos ahorita como país el número 1 en abuso sexual infantil de todo el mundo. Hay cifras pues súper tristes que son 10.5 niños abusados cada 3 minutos. Válgame. Y que el 85% de las agresiones pasan dentro de la casa, en el círculo interno de familia. Entonces es indispensable y de vital importancia realmente hablar del tema desde las experiencias propias en los adultos y cómo prevenir a los infantes de una manera activa y integral. Claro, y que obviamente tú acabas de decir esto, en donde callamos, y que es un tema no fácil de hablar, porque cuando algo te incomoda, obviamente ahí hay algo. Yo siempre digo, aquello que no quieres hablar, ojo, porque ahí es donde hay que trabajar, ¿no? Me encantaría saber tu experiencia, porque yo sé que hiciste un libro, que nos compartieras acerca de tu libro, de lo que tú viviste, para poder tener esta parte de cercanía con la gente que está escuchando y que además puedes después hablar esta parte de cómo se creó esta fundación. Claro, pues yo lamentablemente viví varios abusos sexuales en mi infancia,
Primero a los 5, luego a los 7, luego a los 9. El de los 9 me dejó muchísima ansiedad, terrores nocturnos, pánico. Yo comenzaba a enloquecer, tenía unos episodios de aislamiento y soledad. Todas las noches casi nunca dormía. Y después de esto fue una, pues, muy, muy compleja situación, una violación entre 3 personas, entre 3 adultos cuando yo tenía 13 años. Entonces, evidentemente, todos estos eventos me dejaron unas huellas y un trauma enorme. Y más aún porque yo los callé, los guardé silencio y me acostumbré a vivir con esas heridas, sin saber que realmente las tenía, sin reconocerlas. Todos estos traumas y estas situaciones de vida, pues evidentemente me llegaron a mí a convertirme en mi propio abusador y me fui a las drogas, me fui al alcohol, me fui a la promiscuidad durante mucho tiempo. No encontraba sentido de valor por mí misma. Entendía que mi único valor era el servicio y evidentemente el sexo. Entonces, pues después de muchos años de habitar el mundo con una máscara encima de la otra, en un momento yo siento que de Dios y de ilusión y de esperanza, apareció una persona que me vio más allá de lo que aparentaba ser, más allá de la fiesta, más allá de la minifalda, más allá de la cocaína y del alcohol. Y en 2 palabras me convenció de dejar absolutamente todas las drogas, todo el alcohol e intentar reconstruir mi ser y mi esencia de persona. En ese momento, pues obviamente uno intenta buscar ejemplos de dónde tirar líneas y pues como yo no encontraba, me fue más fácil habitar las máscaras de la mujer sumisa, abnegada, de la madre que no duerme por atender a los hijos. Yo les enseñé a mis hijos a no dormir para que me necesitaran cada 3 horas puntuales y yo sentirme necesaria y útil y que nadie me iba a poder reemplazar en ese papel de la madre completamente de cabeza baja y en servicio. Hasta que en un momento me di cuenta que todas estas temores, traumas y dudas, lo único que estaban haciendo era pues destruir lo que yo más quería tener en la vida, ¿no? Una familia y una estabilidad. Y en ese momento pues empiezo a escribir y durante 7 años a manera de catarsis literaria dejé en cada palabra, en cada línea de texto mis dolores, mis miedos, mis inseguridades, mis traumas y lo más difícil de todo, el reconocimiento de en qué me había convertido después de tanto silencio, después de tantas dudas, después de tantos corajes y miedos guardados en mi corazón, de tanta culpa, que es como se traduce el abuso sexual infantil, en culpa. Y después de todo este trabajo, este proceso de introspección arduo y ardoroso, sale el libro. En el momento en el que sale mi libro, Sanar para Crecer y Trascender, que yo lo había nombrado Infiernito Sanador, porque realmente es un proceso oscuro al que uno se tiene que sumergir. En el momento en el que se consolida la publicación, empieza en mi corazón una necesidad enorme de trascender más allá del texto y realmente generar una prevención integral al abuso sexual infantil. Y se funda ILAS, yo y mi mejor amiga Sofía Palacios la fundamos. Es una asociación civil sin fines de lucro en donde trabajamos para generar una prevención integral del abuso sexual infantil, atendiendo a adultos en los dolores que tienen de infancia, porque si no sanas tus dolores de infancia, si no sanas tus propios traumas, es muy fácil normalizar las violencias, es muy fácil quedarte callada si ves que están pasando conductas no adecuadas con tus hijos, porque no quieres enfrentarte a ese dolor tan grande. Claro, yo en lo que he experimentado, en lo que he trabajado, que he visto personas que han tenido muchísimo abuso y obviamente de las personas más cercanas, de las personas en las que tú confías, en donde tú te sientes que te van a contener, que te van a soportar, que te van a dar esta parte de estabilidad emocional que es como vas creciendo normalmente,
pues nos encontramos que los abusadores son los tíos, que los abusadores son los propios padres, los hermanos, y es donde dices tú, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que obviamente empieza a haber una distorsión como niño. Si a la persona en donde yo estoy confiando, donde yo estoy depositando todo, pues me está traicionando, me está de alguna manera violentando y va violentando tu ser de una manera en donde te sientes perdido. Como ahorita lo que tú acabas de compartir, ¿sí? En donde tú hablas de 3 experiencias muy fuertes que viviste en edades diferentes, cómo se convierte esto en una manera que a lo mejor, yo no sé, tú me dirás, dentro de un niño y un adolescente hasta lo normalizas, porque dices, a lo mejor esto es lo que me tocó y esto es lo que yo he aprendido, ¿no? Y entonces buscamos este tipo de escapes que vienen siendo las adicciones, como tú bien dices, para tapar esas heridas que probablemente si las destapamos, que no queremos destaparlas, sabemos que ahí vamos a encontrar cosas con las que no nos queremos encontrar. Claro, completamente. Son una máscara enorme que te hace aparentar ser una persona que realmente no eres y que a uno mismo le impide ver y sentir, ¿no? Porque es mucho más fácil inhalar o beber que echarte el clavado dentro del corazón y ver qué realmente está doliendo ahí, ¿no? Y de qué me sigo sintiendo culpable y de qué me sigo sintiendo responsable cuando yo realmente no tenía la responsabilidad, ¿no? Eras una niña. Claro, eso es lo más duro. Desgraciadamente, pareciera que es como el estrés postraumático del abuso sexual infantil. El primero es la culpa. Así es. Cuando sale el libro, muchísimas mujeres se identifican, ¿no? Y se encuentran ahí dentro. Y me empezaban a escribir en mis redes sociales. Y de pronto yo decía, bueno, pues, ¿qué voy a hacer con todas estas personas que me están buscando? Ni modo de decir, ay, sí, te mando un abrazo y tan, ¿no? Generamos una comunidad que se llama la comunidad ILAS, que trabajamos todos los jueves vía Zoom, es gratuito a las 8:30 de la noche. Ahora ya es mundial, tenemos personas desde Argentina, los Países Bajos de Europa, Madrid, Houston, Los Ángeles, Toluca, Puebla, Querétaro, Los Altos de Jalisco. Empezamos siendo 2 mujeres y ahora somos 150 en un ejercicio que es un laboratorio de escucha, que es darnos la voz en el respeto total y absoluto, en la confianza de que donde sana una, sanamos todas, y es maravilloso. No, pues claro que es maravilloso, ¿no? Y es más maravilloso cuando tú vives una situación y piensas que tu dolor nada más es tuyo. Uh-huh. Y cuando escuchas las historias de mujeres o hombres que están viviendo una situación o vivieron una situación similar a la que tú estás viviendo, es cuando aprendemos a darnos cuenta que el hablar es la única opción de poder sanar. Claro, completamente. Y como dice tu podcast, sanar desde el corazón, uh-huh, ¿no? Que ahí es exactamente donde tenemos que ir. ¿Qué se perdió? ¿En dónde quedó? ¿Cómo se rompió? ¿Qué cicatrices quedan ahí adentro, ¿no? ¿O qué heridas todavía infectadas tenemos en el corazón? Reconocerlas, hablarlas, ventilarlas, ponerlas al sol, a la luz, para que solamente así pues se transformen en otra cosa y dejemos de reaccionar ante ellas. Exactamente. Fíjate que cuando escucho, me enchina la piel porque es un tema en donde yo me he topado con trabajos en terapia y donde siempre sale el abusador un miembro de tu familia y que por miedo, por respeto y después se vuelven relaciones tóxicas porque está esta parte en donde dices, pues mi madre ya está grande cuando no lo has trabajado y le merezco esta parte de respeto, pero el niño herido sigue ahí y el que se sigue lastimando sigue ahí. Entonces, qué bonito que pueda haber esta comunidad, y te lo digo de veras con mucho respeto, en donde puedas hablar de lo que te está pasando desde esta parte de compasión dentro de un grupo de contención en donde se está viviendo lo mismo, ¿no? Y cuando hablas de un estrés postraumático, pues
Yo creo que los traumas los traes desde la niñez y cuando eres adulto ya te sobrepasan y no sabes qué hacer con ellos, ¿no? ¿Qué tipo de terapia manejan en tu comunidad? Pues la verdad es que no es ninguna terapia en sí, es un laboratorio de escucha en donde nos damos el permiso de la palabra. Es una especie de grupo de apoyo, como un doble A, exactamente, en donde cada quien tiene el permiso de la voz, en donde vamos trabajando un tema por semana, la culpa, el autosabotaje, etc., etc. Y se trata de incentivar a la catarsis literaria, que constantemente estén escribiendo, en donde se encuentran con culpa, en donde encuentran sabotajes, todas estas partes, ¿no? Para realmente no pretende ser un espacio terapéutico, pero sí es un lugar de contención. Sí. Claro, pero el escribir es terapéutico, ¿no? Y los ejercicios que me imagino que tienen a la hora de poner tu historia, y porque una de las cosas que más dan es escribir. Claro. Y más cuando te han enseñado a no hablar, ¿no? Entonces, una manera de comunicar es escribiendo. Completamente. Yo te soy sincera, yo la forma en la que pude descubrirme y reencontrarme fue escribiendo. Fue en donde encontré, en donde se habían quedado todos esos pedacitos de corazón perdidos, ¿no? Y qué había pasado con esa Dafna, en qué se había convertido. En esa parte, desgraciadamente, que no nos gusta muchas veces reconocer, pero en dónde está cobrando venganza de todo lo que le pasó. Esa humildad tremenda de descubrir la parte siniestra, la sombra, el enojo, todo eso, ¿en dónde se quedó ahí? Perdido, metido, dice que está guardado, pero no. Fíjate que ahorita que dices la sombra, pensamos que la sombra la tenemos siempre abajo. No. ¿Verdad? Cuando la realidad la que nos domina es la sombra, ¿no? Claro. Y cuando la descubres, te asustas y dices, ¿cómo es posible que yo haya permitido esto? ¿Cómo es posible que yo sienta esto? Porque obviamente dentro de esta anestesia que tú mencionaste, dentro de esta negación, pues está enmascarando lo que realmente está dentro de esta sombra, que puede ser que traigas un coraje terrible y a lo mejor una sed de venganza terrible, y entonces viene esta parte de autodestrucción. Claro, pero contigo y con las personas que tienes cerca. Y desgraciadamente cuando nos convertimos en madres y tenemos como todo este dolor dentro, queriendo y no, acabamos cobrando venganza con el marido, con los hijos. Y ahí es en donde se vuelve, híjole, un daño colateral enorme, en donde creo yo que necesitamos como que, híjole, meter un freno, replantear qué está pasando conmigo, qué pasó antes, en qué me estoy convirtiendo y cómo estoy traduciéndolo en mi crianza y en mi relación de pareja. Claro. Tú dijiste hace ratito que hacías muchas cosas y no te dormías, ¿verdad? Por estar ahí con tus hijos, que tiene que ver con la culpa, pero también tiene que ver con cómo reparar la culpa, ¿no? De una manera insana, ¿no? Es decir, ahora quiero ser una gran madre, quiero ser esto, sin darte cuenta que es todo lo contrario, ¿no? Completamente. ¿Cuándo te das cuenta que esta parte que tú utilizabas de alguna manera para poder autosanarte, ¿sí?, no era la manera adecuada porque de alguna manera te estabas lastimando más a ti y a tus hijos? Cuando empecé a escribir, empecé a estudiar mucho los arquetipos de Carl Jung. Y hay un arquetipo que es el de la madre siniestra. Y este arquetipo es tremendo porque es esa madre que se vuelve tan necesaria para los hijos que no los dejas caminar ni andar, ¿no? Es como, ok, sí, camina de aquí para allá, y en el momento en el que ves que están logrando los pasos, le metes el pie para que se tropiece y regrese en llanto a ti y tú seas la madre consoladora de ese evento. Entonces, cuando me puse a estudiar ese arquetipo, para mí fue tremendo porque me encontraba en muchísimas de las partes. Y encontraba esa siniestralidad de madres en muchísimas de las mujeres que estaban cerca de mí, en mi círculo de familia. Entonces, ahí fue como un desenmascarar esa parte siniestra que tenía tremendamente impregnada en mí, y reconocerla y destrozarme y caer y decir, híjole, todo lo que he venido haciendo tiene un dejo de cobrar venganza. Claro.
Y ahí pues la escritura pues realmente fue la que me salvó. La disciplina de la meditación, de la respiración, de una práctica espiritual. Ahí fue donde realmente pude yo descansar ese desasosiego mental para poder dar una pausa, para poder generar cierta observancia consciente de la persona que soy, para poder entender que las situaciones adversas quedaron ahí atrás y que tienen que estar ahí atrás porque son parte del pasado. ¿Y para qué voltearlas a ver? Simplemente para reconocerme en mis pies de mujer de 50 años que soy el día de hoy y saberme yo, intentando no reaccionar constantemente ante la niña vulnerada que fui y dando cierta pausa y contención para poder ser respuesta a las necesidades de mis hijos, de mi matrimonio, de la asociación, de la comunidad y trabajar en el servicio desinteresado, que eso yo creo que es una parte, híjole, tremendamente sanadora. Cuando uno se pone a trabajar en servicio humilde para los demás, para la prevención, pareciera como si estás dando amor incondicional, porque no sabemos realmente cuántos niños estamos previniendo. Exacto. En cuántas cabezas logramos cambiar el mindset de cómo prevenir. Y en mi mayor ilusión y la de la asociación, en cuántos agresores sexuales estamos generando cierta conciencia para no agredir, para no violentar. Claro, porque esto es una cadena, ¿no? En donde el agresor fue víctima a lo mejor en algún momento, ¿no? Y que si este agresor no ha trabajado, pues obviamente va a seguir lastimando a más personas, ¿no? Que ahí es donde entraría esta parte, podríamos decir, generacional, ¿no? Como vemos en las líneas del linaje femenino o el linaje masculino, historias de muchos abusos, no nada más infantiles, o sea, claro, abusos, ¿no? Y que se siguen repitiendo. ¿Por qué? Porque obviamente no hay este autoconocimiento, no hay esta autoconciencia, no hay este autorrespeto hacia tu persona porque nadie te enseñó. Sí, es tremendo, es dificilísimo. Nosotros en la asociación, el primer motor que teníamos era generar una línea de atención para adultos y adolescentes en riesgo de convertirse en agresores. Ese era como el objetivo principal, desde esta parte de la comprensión compasiva que todos venimos de lugares lastimados. Entonces el objetivo era completamente llegar a la raíz generadora del abuso para que desde ahí generar cierta sanidad emocional y que no actuaran. Pero desgraciadamente al momento de ponernos a ver cómo estaba el país, pues no, estamos a años luz para poder llegar a trabajar así. En muchísimos países sí se trabaja, sí hay líneas de contención, inclusive hay hasta círculos de terapia, hay terapia especializada para agresores sexuales infantiles, hay medicamentos de contención, muchísimas cosas. Pero en México, siendo el país número 1 con abuso sexual infantil, en donde no se habla, en donde no cierran las puertas de las escuelas, porque no vayan a pensar que si damos una plática de prevención, tengamos casos así en el colegio. Claro, y sigue oculto todo. Sigue oculto todo. Entonces necesitamos empezar por sensibilizar, socializar el tema, ponerlo de moda, entender que la prevención al abuso sexual infantil es algo indispensable para la salud mental en corto, mediano y largo plazo, porque son los niños los que están afectados, que van a ser los próximos adolescentes y los próximos adultos. Para mí, esa es una de las razones de las cuales por qué tenemos tantos problemas de salud mental en los adultos actuales, porque estamos llenos de ansiedad, de depresión, de culpas, de inseguridades, de autosabotaje, de drogas, de alcohol. ¿Qué estamos escondiendo? Claro. ¿Te digo por qué? Cállate. Exacto. Y eso es una realidad. Nadie nos enseña a hablar de nuestras emociones. No. Nadie nos enseña a conectar con lo incómodo. Porque ¿qué queremos? Estar todos felices, ¿no? Y es donde yo creo que es donde tú mencionas esta parte de las máscaras. Y si nos damos cuenta, pues todo el mundo vivimos con 10,000 máscaras y ahí es donde pierdes tu identidad. Y encontrar tu identidad es escarbar y entrar al fondo. Y obviamente hacer este tipo de conciencia, pues desde los padres,
Pero si también son padres heridos, pues hay otro trabajo personal que hacer ahí, ¿no? Claro. Y cómo ir sanando todo esto a través de estas pláticas que se me hacen maravillosas. Creo que las pláticas hacen más conciencia porque no te sientes tan expuesto como en una terapia, ¿sí? Pero sin embargo, cuando tú escuchas, porque yo he estado en grupos de AA presente, tú te das cuenta que el tú hablar y decir soy, o sea, ya es decir soy, estoy aceptando una realidad que a lo mejor antes no aceptaba. Y saber que no soy el único y el poder hablar es lo más sanador. Completamente. Nosotros, justamente las pláticas de prevención que damos para escuelas para padres, viene de esta parte de la reflexión personal de cómo estoy yo en este momento, cómo está mi salud emocional, cómo está mi corazón, cómo están mis recuerdos, dejar de normalizar todas esas violencias que yo viví en la infancia, ¿no? Por ejemplo, cuando me puse a escribir, obviamente me puse a revisar desde la historia de mi abuela, mi bisabuela, todo esto, ¿no? Y todos traían un patrón de conducta de normalizar todas las violencias, absolutamente todas. Y desde mi bisabuela hasta mi madre las abusaron sexualmente en la infancia. Claro. Obviamente por eso empecé a escribir en un momento, ¿no? Porque yo dije, aquí se corta esto. Y cuando tuve una hija yo me volvía loca porque decía, bueno, ¿y en qué momento le va a pasar a ella? ¿No? Pero cuando tú cambias tu rumbo y haces conciencia y aparte el gran trabajo que has estado haciendo, cambia tu historia. Y eso a mí me queda muy claro, ¿no? Y esta labor tan linda que estás haciendo y el poderlo hablar y el poderlo compartir con nosotros, desde ahorita te agradezco porque yo sé que no es fácil, pero también sé que parte de esta labor tan grande que se están haciendo ustedes como comunidad, tú y tu socia, están abriendo una conciencia, pero conectando de corazón a corazón. Uh-huh. ¿Sí? Cuando una persona escucha la historia de otra persona y que sanó y que está en proceso de sanar, porque nunca no estamos al 100%, y me incluyo yo, por supuesto, no estoy sana al 100% porque es un proceso la vida, ¿no? Y en este proceso estamos sanando día con día, pero la única sanación es la conciencia. Claro, y esta parte que dices es importantísima. La sanación no es un destino, es un proceso, es un camino de vida. Uh-huh. Y más si traes lastimaduras de la infancia, que realmente, siendo sinceros, ¿quién no trae? ¿No? Si no fue abuso físico, fue emocional, si no fue negligencia, si no fue una cosa, fue la otra. Obviamente hay infancias que tienen más recursos para solventarlas, por así decirlo. Pero si no tuvimos los recursos en la infancia, ok, no fue nuestra responsabilidad como niños, pero sí es nuestra responsabilidad como adultos intentar estar mejor. Claro. Y generar esa conciencia desde el reconocimiento personal. Sí, y además estaba viendo que también hay este tipo de pláticas para educar también a los adultos que cuidan a los niños, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es el trabajo que hacen ustedes en relación a los adultos para ellos puedan prevenir o detectar si hay algún abusador? Lo primero es revisar en qué nivel de presencia estás tú, ¿no? ¿Qué tipo de traumas de infancia tienes? Con el simple reconocimiento basta, porque si estamos conscientes de dónde venimos, sabemos exactamente qué es lo que no queremos para nuestros infantes. De ahí pues viene toda la parte de la presencia constante con los niños. Los niños necesitan estar acompañados, necesitan ser aguardianados, necesitamos darles una educación sexual correcta, integral y natural. Ya no estamos en este mundo para poner nombres especiales a las partes íntimas del cuerpo. Necesitamos hablar las cosas como son, obviamente con tus valores de casa, con tu forma, con tu espacio, con tu tiempo, pero es indispensable darles una educación sexual en cuanto ellos sepan qué es correcto, qué no es correcto. Otra muy importante es desmitificar la imagen que tenemos del agresor sexual. Pareciera como que todo el mundo lo tiene en la cabeza, que es alguien ahí oscuro que va a estar escondido en una esquina. Pero ¿qué pasa si es el primo consentido? ¿Qué pasa si es el tío? ¿Qué pasa si es la mamá o el papá o el abuelo?
Desgraciadamente, el tejido social está demasiado roto. Existe una corrupción enorme a los valores, a guardianar las infancias. Entonces, necesitamos generar esa conciencia en nosotros y en los niños, que puede ser quien sea. Otra parte que también es muy importante es el apego seguro. Tus niños son abrazados, son contenidos, son acariciados, son resguardados. ¿Saben lo que es un apapacho sano? ¿O son niños que están aislados en una esquina con el celular? Claro. Esto es algo muy importante, ¿sabes? Porque todos los niños que están solos, pues a la primera que le haga así, lo van a convencer y va a decir que sí. A mí en el primer abuso me convencieron y yo dije que sí, porque era una niña tremendamente sola. Y me dijeron, así vamos a jugar todas las tardes y voy a ser tu amigo. Ah, pues perfecto. Nadie me había dicho que no, ni cómo sí, ni cómo no. Entonces, ¿qué queremos para nuestros niños? Comunicación, presencia, abrazos seguros, desmitificar al agresor. Sí, y qué importante es el autoconocimiento de tu cuerpo, ¿no? Claro. Y ponerle nombre a lo que es, ¿no? Porque, bueno, en nuestros tiempos, ¿no? Pues no te hablaban de sexualidad, pero para nada. O sea, hablar de la sexualidad, pues era algo anormal, ¿no? Donde realmente tú no estabas informada absolutamente de nada, pero hoy sí, hoy hay mucho, hay esta parte de conciencia del autorrespeto de tu cuerpo, pero también, como tú lo dijiste, si vienen a través de unos padres heridos, en donde nunca jamás van a tocar ese tema, porque Claro, la herida es porque tan es grande, tabú ¿cómo para voy a hablar? ellos, La claro. vulnerabilidad está ahí en la familia, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, en donde ves tú que el papá sufrió lo mismo y que están haciendo exactamente lo mismo con los hijos y que además le agregas lo que tú acabas de decir, que son hijos que están aislados, porque es muy fácil para los padres, pues toma tu celular, toma tu tablet y yo no quiero saber nada, y obviamente pues vas creciendo absolutamente solo aunque tú estés ahí. O sea, puedes estar, pero realmente la verdadera compañía no es estar sentado y observando que el hijo esté a lo mejor viendo alguna película que ni siquiera sabes que está viendo, o un programa que tampoco estés, o que se está comunicando con alguien, que eso creo que también es importante, ¿no? Que tenga una comunicación con un amigo secreto que tú ni siquiera sabes porque tú no tienes este acercamiento con tu hijo. Es tremendo, desgraciadamente, ahorita el riesgo que existe de abuso sexual en los medios electrónicos es tremendo. Todo lo que es el sexting, el grooming, lamentablemente está como completamente fuera de proporción. Hace un mes más o menos, ILAS se integró a Te Protejo México. Ajá. Te Protejo México, ¿sabes qué es? No, a ver, dime. Es una página y es una aplicación en donde puedes denunciar sexting, grooming, todo lo que son los nudes, los packs que están de moda, ¿no? Todo este problema de ciberacoso, en donde realmente tú denuncias, pones cuál es el problema, por ejemplo, el número de WhatsApp, la imagen, das una breve descripción, le pones denunciar y esta denuncia se va directo a la Interpol y Interpol hace para que se elimine el material. Es una maravilla y que es una herramienta que realmente tiene que estar en manos de todos porque es un generador de problemas emocionales enormes y desgraciadamente ahora ya no es la prueba de amor, ya no es lo que era en nuestros tiempos. Ahora la prueba de amor es mándame una foto, mándame un video. ¿Y qué pasa después de esa mandada de foto o de video con ese noviazgo que tenías 13 o 14 años que seguramente van a cortar en unos meses? Desgraciadamente viene toda la parte del ciberacoso y se va a las redes y cuántos, duele decirlo, pero cuántos suicidios no vienen de problemas así. Claro. Cuántas depresiones adolescentes, cuántas bulimia, anorexia, drogas. Entonces eso es una herramienta valiosísima que realmente necesitamos todos los que tengamos un poquito de capacidad de levantar la voz, ponerla al frente. Acercarnos. Uh-huh. Y creo que
tu comunidad, tu fundación es una manera de acercarnos y poder levantar la voz. Creo que es algo muy importante. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Por qué se acaba el tiempo? ¿Y sabes por qué? Porque me encantaría extender este tema y después volverte a invitar, porque creo que es un tema en donde sí debemos hacer más conciencia, más detallada de cada uno de estos puntos tan importantes que tú nos acabas de mencionar, que me encantaría que pudiéramos resumir, Claro. A lo mejor en 5, siempre digo 5 puntos más importantes que tú pudieras considerar como prevención de abuso infantil. Y obviamente aquí en México. Claro. Pues lo primero, que el silencio no sea necesario para sobrevivir. Si eres adulto y te pasó, date el espacio, date el tiempo, háblalo, sánalo, porque si no lo sanas, desgraciadamente se repite. Lo segundo sería la presencia consciente con nuestros niños. Estar ahí. Si no estamos, no sabemos qué es lo que está pasando. Hablar de sexualidad. Si no hablamos de sexualidad, ¿cómo vamos a prevenir un abuso? Si ellos no saben qué es la sexualidad, si ellos no saben cómo son los nombres del cuerpo, ¿cómo lo vamos a prevenir? No podemos prevenir algo de lo que no hablamos. Exactamente. Pues yo te agradezco que hayas estado en este podcast para sensibilizarnos, para conectarnos también con nuestro niño interior, que seguro todos tenemos heridas y que no necesariamente tiene que ser nada más un abuso infantil sexual. Hay abusos de otra manera muy fuerte y que dejan heridas muy fuertes en nuestro corazón. Me encantaría, yo tengo aquí un juego que me encanta que se llama el arte de expresar. Y como, bueno, estamos hablando de esta parte de expresar y de poder conectar desde el corazón. Ahí enfrente tenemos unas cartitas que me encantaría que las tomaras, las revolvieras y me pasaras 3 cartas para hacerte unas preguntitas. Va. ¿Parece? Una. 2. 3. Ok, Dafna. ¿Qué emoción está más presente en ti últimamente? La intensidad de no parar con este tractor que tengo en el corazón a la prevención. Bien. Un corazón enorme. Realmente, la verdad. ¿Qué harías de otra forma si supieras que nadie te va a juzgar? Hubiera hablado de los abusos antes. No me hubiera esperado tanto tiempo. Pero no lo sabías. No. Entonces creo que el tiempo es perfecto cuando sabemos qué es lo que está pasando con nosotros. ¿Qué te gustaría tener más en tu vida y qué te gustaría tener menos? Me gustaría tener más paciencia y me gustaría tener menos prisa porque las cosas se logren. Bien. Muy bien. No, yo te agradezco que hayas estado aquí. Me encantaría que nos dieras tus redes sociales para que la gente te busque a ti, busque tu asociación ILAS, para que de verdad tú que estás viendo este podcast, que lo estás escuchando, puedas acercarte, puedas hablar, que no estás solo, que hay gente que te va a estar conteniendo en todo momento y que te puedes unir a este gran grupo. Claro, Dafna Viniegra en Instagram, ILAS México en Instagram, y pues ahí estoy yo respondiendo cada pregunta que haya. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y de todo corazón, todo lo mejor y todo lo mejor para todas las personas que nos están escuchando. Y recuerda que los límites los pones tú. Yo soy Lorena Garzón, sanando desde el corazón. Nos vemos en el siguiente episodio.